Hola, mi nombre es Francisco Javier Llúfera y vamos a iniciar la explicación de los contenidos de la asignatura Gestión del Comercio Internacional. La asignatura Gestión del Comercio Internacional es una asignatura río que de alguna forma vamos a intentar navegar desde la desembocadura o incluso desde la fuente hasta la desembocadura, dependiendo de la mayor o menor dificultad que tengamos para navegarla, ¿no? De entrada, en ocasiones, a veces digo que muchas veces nos encontramos pirañas por el camino, pero que afortunadamente pues, contamos con colaboradores que nos ayudan a eliminar los obstáculos, ¿no? Básicamente, esos dos colaboradores serían las entidades financieras y los transitarios, que luego veremos de qué forma nos pueden ayudar. La asignatura básicamente se divide en una serie de fases, ¿no?, que iremos desgranando poquito a poquito y así veréis, digamos, el contenido global y parcial de la asignatura. En una primera fase que le llamamos Incoterms y precontratación, los vendedores deben de crear una oferta, deben de realizar una factura pro forma, deben de ofertar en definitiva lo que será luego la venta y de alguna forma pues tienen que pactar las condiciones de compra-venta con el comprador, pactar las condiciones de entrega, pactar los precios, pactar la forma de pago, los plazos. El comprador va a estudiar esa oferta que le haga el vendedor y, en definitiva, en función de si le interesa o no, pues tirará adelante o no. Paralelamente, el importador, lógicamente, analizará los costes de la operación para ver si realmente le sale a cuenta la importación de la mercancía. Dentro de esa fase de Incoterms y precontratación, podríamos hablar de una segunda subfase, que sería la precontratación propiamente dicha. En esa fase de precontratación propiamente dicha, tanto el importador como el exportador lo que tienen que hacer es pedir licencias, pedir certificados, incluso apuntarse en algún registro que tal vez es obligatorio para poder afrontar la realización de la venta en el caso del vendedor o la realización de la compra en el caso del comprador. Finalizada la fase de precontratación, entraríamos en la fase de contratación. A veces la fase de contratación es muy simple porque básicamente es una validación de la fase de precontratación, me explico. Las operaciones sencillas, donde no hay complicaciones, donde los valores son bajos, donde hay un nivel de confianza importante entre vendedor y comprador, pues realmente no hace falta efectuar un contrato de compraventa. Ahora bien, cuando las operaciones son complejas, cuando se requiere, digamos, pues cuando no existe confianza o hay poca confianza entre vendedor y comprador, pues de alguna forma puede ser recomendable la realización de un contrato. A veces incluso las administraciones públicas nos obligan, no, a veces no, siempre nos obligan a realizar contratos para poder venderles o para poder comprarles. Así pues, lo que haremos será establecer lo que sería el clausulado mínimo del contrato de compraventa, veremos las diferentes partes que tiene un contrato de compraventa internacional y de alguna forma nos aproximaremos a cuestiones claves como ya no solamente las obligaciones de vendedor y comprador, sino incluso también la solución a determinados conflictos por incumplimiento de vendedor o de comprador. En ocasiones los vendedores utilizan intermediarios porque quieren estar más presentes en un mercado o incluso porque a lo mejor lo que quieren es vender más en ese mercado. En ese caso resulta recomendable que los vendedores, que los exportadores realicen contratos con esos intermediarios. Básicamente aquí veremos los contratos de distribución, un intermediario fundamental en muchos mercados, agencia comercial, los agentes comerciales, el comisionista que nos va a captar clientes en el exterior y luego también la figura del partner, el partenariado, que viene a ser una variación de la distribución y que también tiene elementos comunes con la agencia comercial. Finalmente, y aunque no venga dentro de lo que sería el proceso general de gestión, también abordaremos los contratos llamados de ultraexportación, que en definitiva lo que nos plantean es la posibilidad de ir más allá de la venta, es decir, ya no se trata de vender mercancías, sino de posicionarnos en el mercado de destino y a partir de ahí pues establecernos o transmitir tecnología, es decir, establecer algo más que lo que sería la mera exportación. Quiero recordar que el tema de la contratación básicamente se hará en el caso de que realmente el envío sea importante, porque si el envío no lo es, directamente podríamos pasar de la fase de precontratación a la fase que vamos a ver ahora. La fase que vamos a ver ahora es la fase de transporte y seguro. La fase de transporte y seguro en donde básicamente hay dos subfases.
La primera sería, vamos a elegir el transportista, vamos a elegir la compañía de seguro, ahí estarían las dos, transportista y compañía de seguro, y en cuanto al transporte, pues bueno, lógicamente elegiremos el más bonito, el más bueno y el más barato, y ahí nos va a ayudar mucho la figura que os comentaba antes, la figura del transitario. El transitario, en principio, intermedia con los transportistas y dada su capacidad de carga, lo que hace de alguna forma es abaratarnos el precio del transporte. Veremos el marítimo, veremos el aéreo, veremos el carretera, veremos algo fundamental, y es que en el contrato de transporte marítimo, por ejemplo, no solamente tenemos un contrato, sino que tenemos un título de propiedad. Es decir, que de alguna forma el que tiene un contrato de transporte marítimo, el que tiene un BL, no solamente tiene en sus manos un contrato, sino que tiene la propiedad de la mercancía. De ahí que cuando la mercancía llegue, tú ya tienes el documento que acredita la propiedad de la mercancía y, por tanto, antes de que llegue la mercancía al comprador, el comprador ya puede venderla, ya puede endosarla, ya puede pedir un préstamo dejando como garantía el título de propiedad que lleva el nombre de BL. Veremos también el CMR en carretera, el AWB en aéreo, y veremos pues bueno, que pueden incorporar elementos como por ejemplo la póliza de seguro. Aparte del transporte, que repito que el transitario nos va a efectuar una labor muy importante, tenemos también el tema del seguro, donde vamos a contratar una póliza de seguro y podremos utilizar indistintamente el seguro del transitario o bien el seguro directamente de la compañía de seguros. Una cosa sí que está clara, y es que aunque contratemos el mejor de los seguros posible, hay que tener muy claro que el seguro va a haber siempre, siempre nos vamos a encontrar con dos grandes exclusiones. Una, el retraso. El retraso nunca está cubierto. Es decir, que no podemos pretender que la compañía de seguros nos cubra los retrasos en el transporte. En todo caso, se los podríamos reclamar a los transportistas. El seguro, pues, nunca cubre las demoras, nunca cubre los retrasos. Y por otro lado, algo que tampoco cubre nunca el seguro de transporte internacional serían los llamados daños indirectos. Ya sabéis que cuando uno está esperando una mercancía, posiblemente la está esperando porque ya la tiene vendida. Si no le llega la mercancía, va a sufrir una pérdida significativa y, por tanto, lo lógico sería que pudiera reclamar los daños indirectos derivados de la pérdida del negocio. Lamentablemente, el seguro de transporte no cubre esa eventualidad y, por tanto, no podemos dirigirnos a la compañía de seguros para, de alguna forma, recuperar ese negocio perdido. Finalizado la fase de transporte seguro, nos vamos a ir ahora a la fase de aduanas, fiscalidad. De hecho, la fase de aduanas, fiscalidad tiene en común que hay dos aduanas. Tenemos la aduana en el país de salida y la aduana en el país de llegada. Y ambas, tanto una como la otra, lo que van a realizar básicamente son tres funciones. Una primera función que sería el reconocimiento de las mercancías cuando la aduana decida que hay que reconocerlas, que afortunadamente muchas veces decide que no hace falta, porque si lo hiciera, pues lógicamente habría una paralización en las aduanas y en el comercio internacional. Una segunda función que también realizan las aduanas sería también todo el tema del control documental. Es decir, muchas veces las aduanas no se miran las mercancías, pero lo que sí que hacen es mirarse los papeles, ¿no? En ese sentido, pensar que los transitarios son los que presentan los papeles. Los transitarios que nos ayudaban en la elección del transporte también nos ayudan en la elección, en este caso en la gestión, mejor dicho, del control aduanero documental y físico. Y luego está la tercera función, la más incómoda de todas, la peor para las empresas que venden y que compran mercancías en el exterior. Y es que las aduanas han nacido y existirán y seguirán existiendo siempre, fundamentalmente para recaudar impuestos. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros efectuamos una importación, pues la aduana de importación recauda los impuestos, pues bueno, que queden determinados, en el caso de la Unión Europea, en el llamado TARIC, que sería el arancel comunitario. Afortunadamente, en materia de impuestos, y eso algunos compañeros míos lo explican en economía, afortunadamente los impuestos con el paso del tiempo se han ido reduciendo, cada vez hay más libre comercio y esos impuestos se han ido sustituyendo por barreras técnicas que entorpecen, posiblemente más si cabe, las importaciones que lo que sería el tema impositivo. En una segunda subfase de la fase aduanas y fiscalidad tendríamos el tema de la gestión del comercio intracomunitario. Ya sabéis que en comercio intracomunitario, cuando nos intercambiamos mercancías dentro de la Unión, no tenemos aduana. Sin embargo, sí que tenemos algunas obligaciones fiscales que cumplir, que básicamente son declaraciones informativas, que normalmente a todo el mundo le fastidian, porque uno no está preparado
para dedicar tiempo a informar a la agencia tributaria de lo que quiere saber, pero en cualquier caso, como es una obligación, pues la tenemos que cumplir y por supuesto la tenemos que conocer. Esas obligaciones, o mejor dicho, esas declaraciones informativas se llaman Intrastat y 349, veremos cómo se cumplimentan, cómo se realizan, con qué problemas nos encontramos con ellas y también asumiremos, digamos, la dificultad que supone la gestión del IVA en el comercio intracomunitario, porque aunque no haya IVA en el comercio intracomunitario, estamos hablando de exenciones y de alguna forma exenciones condicionadas. Cambiamos y nos vamos a la penúltima fase, que serían medios de pago. En medios de pago, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver, afortunadamente, medios de pago muy sencillos, muy baratos y muy rápidos, como por ejemplo las transferencias, pero también veremos medios de pago complicados, costosos, incluso tediosos, como el crédito documentario. Afortunadamente, el crédito documentario, que es tedioso y es costoso, va a proporcionar una garantía de cobro importante para el vendedor. Finalmente, cuando hemos acabado, cuando ya hemos cobrado, cuando ya nos hemos de alguna forma cobrado, en este caso nosotros, o nos han pagado los que nos tenían que pagar, nos podíamos plantear que a lo mejor se podría haber pedido, o incluso todavía estamos a tiempo de pedir, financiación. Si somos exportadores, ¿qué nos interesa? Nos interesa a lo mejor, por problemas de liquidez, que nos anticipen el importe de la venta. Pues lo que haremos será estudiar los procedimientos de prefinanciación, es decir, que nos anticipen el importe de la venta antes de enviar la mercancía, o incluso de financiación, que nos anticipen el importe de la venta después de haber enviado la mercancía. Veremos también cuestiones como el factoring, el forfaiting y el confirming, que son formas de financiación, sobre todo el confirming, muy interesante porque te encuentras con el confirming con la agradable sorpresa de que el que te va a financiar no es tu entidad financiera, sino la entidad financiera del comprador. Y finalmente, y para acabar esta subfase y la presentación de la asignatura, deciros también que vamos a tocar los seguros financieros, es decir, pensar que cuando uno se financia, muchas veces, además del coste de la financiación, debe de asumir el coste de algunos seguros, como el seguro de cambio, el seguro de crédito o el seguro de tipo de interés. Nada, un minuto en cuanto al seguro de crédito. Simplemente deciros que puede ser muy importante porque la compañía de seguro de crédito os va a garantizar el cobro de la exportación. Es decir, que a lo mejor vale la pena pagar una prima de seguro de impagados, una prima de seguro de crédito, y a lo mejor olvidarse de la forma de pago. Es decir, que el seguro de crédito a la exportación, que yo creo que es el más importante de los que tenéis en cuanto a seguros financieros, os va a garantizar el cobro de la exportación como os lo garantizaría una muy buena forma de cobro.